comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Durante los últimos años, el cine de superhéroes ha continuado creciendo, estando vigente hasta las fechas actuales. Y sí, somos conscientes de ciertos tropiezos, bajones de calidad de ambas compañías más principales al día de hoy, pero continúan haciéndolas. Y entre estos, un género que también se puede considerar importante es justamente el del terror. Porque sí, hay muchos personajes que pueden entrar en esta categoría, demasiados por particular. Así que por eso en este video vamos a hablar de aquellos proyectos superhéroes relacionados al terror o adyacentes con este mundo que se están llevando a cabo. Por lo tanto, iniciemos de una vez. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Dando inicio con lo que es el mundo de DC Comics, creo que en este caso no abordaré directamente lo de Clayface o Cara de Barro, por el simple y sencillo hecho de que mucha gente, bueno, ya sabe por los trailers, la información de que es uno de los villanos más conocidos de Batman en la etapa de Metahumanos, y por ende, los comentarios que han dicho de aquí al 23 de octubre es que la mencionó como una buena película de terror corporal, lo que es. Así que podemos decir que está en buenas manos hasta su estreno. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Pero por otra parte, un proyecto que sí se está llevando a cabo aún es justo la película de Swamp Thing, o La Cosa del Pantano, nuestro conocido héroe vegetal, el cual es uno de muchos proyectos que en el 2023 James Gunn lo compartió en desarrollo, como parte del capítulo Dioses y Monstruos. Y al mismo tiempo, la cuarta adaptación oficial de este personaje al cine o a live action, luego de la película de los 80s, que tuvo también una secuela directa. Tras esto, una serie televisiva en el 90, que tal vez no muchos conozcan el día de hoy. Y finalmente, la serie que perteneció al Arrowverso / CW-verso de 2019, que sí, ahí se abrazaba el género de terror. Ahora en este caso, este proyecto será dirigido por James Mangold, el cual anteriormente llevó a cabo las últimas dos películas de la trilogía de Wolverine, luego la última película, que fue un fracaso de Indiana Jones, y también este filme de Ford contra Ferrari. Y la única cosa que se ha mencionado al 100% es que va a ser una película de horror gótica, con un origen muy oscuro para nuestro personaje titular, al mismo tiempo tomando gran influencia directamente a la run o serie de cómics que hizo Alan Moore a comienzos de los 80s, la cual es la versión más conocida de ese personaje, donde aquí Alec Holland, tras morir, no se convierte técnicamente en la Cosa del Pantano, sino que sus recuerdos como memorias son absorbidas por la vida vegetal de este lugar, convirtiéndose lentamente en nuestro héroe titular. En pocas palabras, es vegetal viviente, no una persona que se volvió en el monstruo. Al momento, el proyecto, si bien no ha habido más actualizaciones o avances, sigue en desarrollo. La razón de esto, Mangold al momento está ocupado en una película de Star Wars, la cual posiblemente se estrenará para el 2027, 28, 29. Ya saben el calendario que tienen. Pero por otro lado, sí, continúa en marcha. Quién sabe si el personaje, Swamp Thing, debuta en algún otro proyecto muy aparte. En este caso, como lo que pasaría en Man of Tomorrow, con otros héroes, o en particular alguna otra película o serie. Pero como mencionamos, continúan haciéndola. Y esperemos que con Clayface logren abrazar también muy bien el género de terror. Cágala, cabrón, y te mato. Y en otra película que la marca DC completa está haciendo, sin relacionarse al mundo del DCU hoy día existente, es con esto la posible secuela futuro que tendremos de la película de Constantine, que se estrenó en el 2005, misma que con Keanu Reeves adaptaba con eso la serie de cómics Hellblazer, lanzada en el 88. Presentando las aventuras de nuestro estafante mágico británico que hacía cosas cuestionables para muchos por el bien común, cosa muy conocida de él. Y luego de que ese filme tuvo una buena recepción en taquilla como críticas, durante mucho tiempo se ha preguntado si tendremos una secuela o no. Bueno, la última cosa que se supo en el 2025 es que Keanu Reeves, junto al director Francis Lawrence, habían realizado con esto una historia que le entregaron a DC, y a los ejecutivos les gustó, dándole luz verde para realizar de esta manera el guión. Hasta entonces ha sido todo, ya que se mencionó que la película sí o sí tomará en base a los eventos de la primera entrega, o sea una continuación directa, en este mundo, nuevas hazañas, enemigos, etc. Con Reeves regresando obviamente como Constantine, posiblemente los castings menos acertados en apariencia, pero que a muchos les gustó con el tiempo. Pero entonces es todo, con forma positiva no ha sido cancelado, así que en algún punto sí o sí ya le darán luz verde a la producción principal, que esperemos sea muy pronto. Ni siquiera puedo ser un cadáver en paz. ¿El destino puede dejar de molestarme? Yendo ahora con la parte del UCM, el mundo de Marvel que han construido desde 2008 hasta el día de hoy, una película que en particular ya nos da unas ideas de que nunca iba a continuar, sin importar cuánto tiempo iba a pasar, es el reboot de Blade, el cazavampiros, que sí, ha sido cancelado de forma oficial,
luego de su única aparición entre comillas en la serie de Marvel Zombies, aunque dado voz por un actor diferente, y su cambio en forma de voz en Eternals, sí, ahí salió. Luego de mucho tiempo de que hubieron atrasos, directores que salieron también por diferencias creativas, y ahora, como Mahershala Ali, el actor que hizo de Blade, también fuera del proyecto, bueno, este se canceló de manera permanente. Sí, ¿quién pensaría que un filme de terror sobre un cazador de vampiros con acción fuera tan complicado de hacerse? Y Nivel Cinema lo logró muy bien en los 90s. ¿Quién sabe si el personaje lo integra en otro proyecto? Como pasaría con Secret Wars entre comillas, o en la posible película que algunos quieren hacer sí o sí de Midnight Suns, aquel grupo formado por Blade, Ghost Rider, el Doctor Strange y muchos más de la índole mística. Pero por ahora ya no se hará, ha sido cancelado de forma permanente, así que se va con otros proyectos que nunca lograron avanzar. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Pero por otra parte, uno que ya se dio luz verde que están haciendo y posiblemente si llegará a estrenarse sí o sí, será ahora una nueva película directamente basada al querido Ghost Rider, el cual no fue en particular el primer personaje con este nombre, ya que anteriormente Marvel lo había implementado en un llanero tipo fantasma del viejo oeste, que de hecho es dominio público. Sus derechos literalmente expiraron y Marvel los tomó para reinventarlo en este personaje. Aunque cuando nació el verdadero Ghost Rider reconocemos, le llamaron Phantom Rider, una cosa loca. Y en particular esta película, que está dedicada para el 2028, sería de esta manera como sabemos su tercera adaptación oficial, tras la versión en el 2007 a 2010 protagonizada por Nicolas Cage, al día de hoy querida por varios, y luego una que salió en la serie de Agente de S.H.I.E.L.D., junto también al tercer Ghost Rider, Robbie Reyes, conocido por manejar su auto en llamas. Pero como esa serie no es considerada parte del UCM, puede decirse que es en un mundo ahora diferente. Con mi último aliento maldigo a Zoidberg. Esta nueva película será dirigida por Sean Levy, el cual anteriormente llevó a cabo Deadpool y Wolverine, y será protagonizada por Ryan Gosling, el cual este año protagonizó también Project Hail Mary. Quién sabe, personalmente es una combinación un poco rara, aunque bueno, ambos están trabajando en la futura película Star Wars Starfighter, pero sí me hubiese encantado también como muchos que la persona que hiciera ese proyecto fuera alguien de terror, porque Ghost Rider, bueno, tiene sus orígenes en esta rama, tanto con Johnny Blaze, nuestro protagonista, el demonio que habita en él, Mephisto con quien hace el trato, entre otros puntos. Y se estrenará, como mencioné antes, posiblemente en el 2028, quién sabe si sea parte de la sexta fase, que al momento continúa en marcha, o de otra parte para la séptima, pero sí, se está haciendo. Y quién sabe de qué manera salga para este punto, mientras no la atrasen o cancelen al final. Seguro. Dinero malgastado. Mientras que Marvel y Disney hacen ese trabajo, del otro lado, o extremo, Sony Pictures, quien es dueño de Spider-Man, los demás personajes, héroes, villanos al día de hoy, también llevan a cabo más proyectos, como el Spider-Verse, luego la serie Spider-Noir, que fue muy bien recibida, y uno de los que se confirmó que están realizando es una nueva película animada enfocada otra vez a Venom, y ya tuvo su trilogía bien aceptada. De lo que se ha mencionado, el filme, al que desconocemos si será de horror con acción o con esos elementos, es dirigida por Alan Stape y Sally Popsky, quienes antes dirigieron Destino Final 6 Lazo de Sangre, y se ha mencionado que Tom Hardy, quien fungió como el papel de Eddie Brock en la trilogía, regresará pero al momento como productor ejecutivo. De ahí en adelante, nadie sabe si será una continuación de aquellas películas, un proyecto ya individual desde cero, o en su caso, relacionado al Spider-Verse, que como saben, falta que acabe pronto durante esos años con Beyond, la última película de esta saga. Así que por ahora, sí, se sigue desarrollando, y quién sabe de qué manera la vayan a hacer. Mijo, te humillaste solito. Pero yéndonos de DC y Marvel, pasemos con la parte más independiente directamente del mundo de los cómics. En este caso, el mismísimo Spawn, quien pertenece a la compañía Image Comics. Quien tras su debut, recordamos que la primera ocasión que lo vimos en la pantalla grande fue en el 97, con esta película live action que tristemente no envejeció para nada bien. Y me refiero a sus efectos digitales, que son muy amados en particular. Sin embargo, su gran fama en los cómics continuó creciendo. Y ahora, si se recuerdan, junto a la compañía Blumhouse Productions, están llevando a cabo con ello una nueva adaptación, King Spawn, la cual sí funge como un reboot desde cero. Donde ahora nuestro antihéroe del infierno es interpretado por Jamie Foxx, quien vimos como Electro en la película Spider-Man de Andrew Garfield. Posiblemente la elección menos inesperada, pero me encanta. Y a su vez, mientras esta película está en marcha, Todd McFarlane, creador de Spawn, responsable también de la línea de juguetes de su mismo nombre, y director de que live action, ha mencionado de manera exacta que esa no es la única película que está haciendo, sino que hay otra más. En este caso, un film animado que hace muchos años atrás estaba realizando, y a pesar de todo lo que se ha mencionado en contra, ya casi está finalizado, donde aquí Spawn será dado vida, o mejor dicho voz, por Keith David, conocido por muchos fans de terror por los papeles que ha hecho, y también teniendo en el elenco a Mark Hamill, el mismo Luke Skywalker, en el rol de un detective que sigue los pasos de nuestro antihéroe.
Así que por ahora desconocemos exactamente cuál de las dos películas que son oficiales terminará primero. Pero me alegra saber que luego de muchos proyectos que no encajaron muy bien, el personaje continúe viviendo el día de hoy. Y tal vez le den oportunidad a otros antihéroes similares de esta índole que regresen. Y así, mis amigos, es como finalicemos este video. Y en particular, aunque corto en ciertas instancias, también lo quise para comentarles, en caso de que sean fan de los superhéroes, lo que está haciendo en aquel género. Pero si me quieren decir cuáles de esas películas esperan más, lo pueden hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Como también invitándolos a que me apoyen en este canal, Julio Pay, su mundo de terror, donde se pueden suscribir, darle like, compartirlo con quienes quieran, activar la campana de notificaciones y mucho más. Sin olvidar mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Y sí, no se preocupen, los videos que me están haciendo los estoy tomando a cabo, escribiendo, editando para todos ustedes. Así que los verán muy pronto en este canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Cuál Punisher? Hay como 5 de ellos. Solo se ha visto un Blade. Y solamente va a existir un Blade. Esto es Halloween.